Luis, comentanos un poco, ¿cuál es la situación? El Fondo Monetario Internacional ya ha advertido en algún momento este deterioro de la economía boliviana, pero llama la atención que el gobierno ha solicitado que tenga un periodo de 28 días para recién dar a conocer en público este informe que realmente tiene cifras preocupantes. Bueno, en realidad no ha sido develado el informe. Estaba circulando un informe en algunos grupos que es de enero de esa gestión, no es el último, no es el actualizado, Uh-huh. pero en base a una investigación pude calcular algunos indicadores que ya se tienen ahí y lo que hubo sí un reajuste en lo que tal vez le preocupa más al gobierno es en el tema de la inflación. Inicialmente, en abril 2025, el Fondo Monetario Internacional había indicado que la inflación anual para esta gestión iba a ser del 15,6%. Hizo un reajuste pequeño, lo bajó a 15,1%. Aún así, es una inflación que supera en el doble aproximadamente a la meta gubernamental, que es del 7,5%, que todos sabemos que no va a ser realizada. En todo caso va a ser ampliamente superada porque hasta abril ya hemos llegado al 80% de la misma. Lo que a mí más me preocupa es el crecimiento económico, ¿no? Se ha Uh-huh. consolidado y reafirmado que vamos a tener el crecimiento económico más bajo de Latinoamérica y el Caribe, con 1,10%. Eso quiere decir de que nuestra economía va a crecer muy poco esa gestión e inclusive para el Fondo Monetario Internacional en la gestión venidera vamos a crecer en el año 2026 apenas 0,9%. Y eso quiere decir que nuestra economía, para mí particularmente, está en un proceso de estanflación, con un estancamiento o una economía que cada gestión crece menos y además con un nivel inflacionario que en ese caso el Fondo Monetario Internacional creo que ha sido benévolo, porque si esta situación, y principalmente si no hay elecciones nacionales, pienso que la inflación, inclusive con estadísticas oficiales, podría llegar entre un 25 a 30% a final de año. Bueno, y yo observaba, por ejemplo, ya tiene un X de un analista también internacional que nos muestra un poco un panorama a nivel internacional acerca de esta situación. Es unas cifras donde se puede observar que en segundo lugar el tema de inflación está Bolivia prácticamente, y que esta situación, ahí está, por ejemplo, inflación 2025, Argentina con 35,9, Bolivia con 15,1, seguido después está Brasil, Chile, bueno, ya está el último país sería Venezuela, que está con 180%, pero si podemos observar también, estamos todavía en una lista de países que tienen una inflación que realmente es un poco preocupante, lo dice Jesús Cacique, es un analista. Bueno, yo les voy a compartir un momento un pequeño análisis con los últimos datos del Fondo Monetario Internacional, porque he esperado hasta última hora para ver si es que se publicaba en su página este informe que el gobierno ha pedido 28 días, pero en realidad eso se cumpliría el día de mañana. En todo caso, a ver, de Sudamérica somos la economía más inflacionaria después de Argentina y Venezuela para el Fondo Monetario Internacional. Somos la cuarta después de Haití. Les voy a pasar los datos bien detallados, Uh-huh. pero obviamente de que lo preocupante es de que nuestra economía en los últimos meses ha presentado una aceleración importante, yo diría en los últimos 12 meses para ser más precisos, donde el índice de precios al consumidor ha crecido en un periodo interanual más del 15%. Pero sabemos de que la inflación real de mercado, lo que vivimos todos los bolivianos, Uh-huh. debe estar al menos el doble. ¿Qué producto no ha subido al menos el 50, 100 o 200%? Y eso ha generado que nuestro poder adquisitivo haya bajado en un 70%, inclusive más. No hace mucho ha habido un estudio de una entidad importante, la cual ha determinado que el nivel de pobreza estimada es del 44%. Y yo pienso que esto podría llegar hasta un 50% si la situación del país no mejora. A medida que siga habiendo más inflación, con seguridad va a haber más pobreza.
Pero estos indicadores se sabrán con exactitud una vez que lo publique oficialmente el Fondo Monetario Internacional, pero pienso que va a ser una reafirmación de lo que Bolivia está viviendo actualmente, en una crisis cambiaria, comercial, monetaria, fiscal, que ha llevado a que nuestra economía actualmente tenga problemas en abastecimiento de carburantes, un dólar caro, que genera un proceso inflacionario galopante, a mi parecer, y que esto pues ha generado la necesidad de la implementación de políticas de reajuste, que en esa gestión y con ese gobierno sabemos de que no va a ocurrir, pero sin embargo va a ser una tarea muy difícil para estabilizar a la economía boliviana y estimo que más o menos tardaríamos entre 2 a 3 años. Luis Fernando, comentando un poco, en algunos productos se habla obviamente de este incremento, pero un incremento muy grande, pero el gobierno señala que esto se debe a una especulación, una suerte de especulación que se está generando. Por ejemplo, en el tema del aceite, se habla de que los industriales sí estarían produciendo aceite, pero que de alguna manera hay personas que están generando esta información errada y estarían vendiendo productos o estarían ocultando o estarían generando toda esta especulación. ¿Consideras tú que hay productos sí que se están especulando y no necesariamente tienen una crecida tan abismal como lo existen en algunos productos? A ver, de manera simple, del 100% de la inflación de los productos que está viviendo la economía boliviana, 50% es por la escasez de dólares y una divisa americana cara. Yo diría que el 20% es el agio, la especulación es innegable, que tiene un peso preponderante para que los precios suban. La gente, no digo todos, pero comerciantes mayoristas y minoristas están subiendo prácticamente de manera diaria y de manera hasta abusiva el precio de los productos, como si estarían indexados a la variación del tipo de cambio del dólar al mercado paralelo. Productos que han comprado tal vez hace 2 o 3 meses y que lo han guardado, lo están vendiendo como si hubiesen comprado el día de ayer. Y eso no es para nada sano. Si eso le sumas el contrabando en inversión con un 10%, luego factores externos con otro 10% y el restante 10% que son, en ese caso, la devaluación de la moneda, la incertidumbre, la volatilidad política, económica, factores climatológicos, pues ahí está la respuesta del por qué tenemos este nivel inflacionario tan importante, ¿no? Claro, el principal problema es de divisas, gran demanda, poca oferta y hace que el precio sea muy costoso. Pero yo creo que si se controla la especulación en el agio, aunque es muy difícil, tuvieses que poner un servidor público en cada tienda o negocio del país, es imposible prácticamente, y pensar que la gente va a ser consciente es más complicado, pero mientras la gente, las personas, nosotros estemos con esa paranoia política, económica, con esa incertidumbre o el temor de que no va a mejorar la situación, vamos a seguir demandando dólares, vamos a querer demandar más productos de lo que realmente necesitamos, y es ahí donde aprovechan los que hacen agio de especulación para vendernos las cosas más caras y obviamente deteriorar, creo, crónicamente nuestro poder adquisitivo. Luis Fernando, hay otra figura dentro del tema económico también que de alguna manera está preocupando y es obviamente el efecto de lo que estamos viviendo en la crisis de Bolivia. Justamente tú publicabas una nota de Infobae donde se habla de que los comerciantes no estarían aceptando la moneda en frontera, no estarían aceptando la moneda boliviana por una alta devaluación y que todo lo que se está generando en tema de intercambio comercial en las fronteras sería con monedas de países limítrofes en todo caso. Sí, la moneda boliviana en los últimos 12 meses se ha devaluado por términos inflacionarios en un 70% y en función al dólar paralelo al menos en un 150%. Y eso ha hecho, ya que todo viene encadenado en la economía, que la moneda boliviana, además de perder su poder adquisitivo, se ha devaluado frente a monedas vecinas. La moneda boliviana actualmente aproximadamente vale la quinta parte del sol peruano. Y si bien nuestra moneda todavía vale más que el peso argentino, ha perdido espacio, ¿no? Antes te daban por 1.000 pesos argentinos solamente 7 a 8 bolivianos. Ahora te cambian entre 14 a 15 bolivianos. Quiere decir que has incrementado el poder adquisitivo de la moneda argentina, pero tu moneda ha perdido espacio. Y es cierto, en Argentina como en Perú he podido corroborar a través de algunos contactos de que cada vez menos los comerciantes de ambos lados de la frontera
no quieren recibir pesos bolivianos porque es una moneda que se está devaluando por la inflación. Prefieren manejar y realizar las transacciones comerciales legales y sobre todo las de contrabando o las informales a través de la moneda local, pesos argentinos o soles peruanos, o si no, si es ya cantidades importantes, están transando en dólares, pero peso boliviano no, ni siquiera aquí en nuestro país ya se está queriendo ahorrar. He recibido muchos comentarios de que las personas, y eso se ha reflejado en un crecimiento cada vez más lento de las captaciones en moneda nacional, que las personas no quieren ya abrir mucho sus cajas de ahorro, cuentas corrientes o seguir depositando en moneda nacional y están pensando dos veces antes de abrir un DPF, porque de aquí a cierto tiempo tu moneda que tengas ahorrada o depositada en X banco va a valer menos. Entonces la gente está prefiriendo gastar, invertir o comprarse algún activo tangible, casas, lotes, vehículos o lo que se pueda, o están invirtiendo en un mercado novedoso para muchos que es el mercado virtual del USDT, por ejemplo, ¿no? Que hay hasta tutoriales para poder invertir en esos mercados digitales del dólar. Entonces, creo que es una clara realidad que, reitero, va a ser corroborado y que todos ya sabemos a través del informe del Fondo Monetario Internacional, que va a decir de que nuestra economía está pasando una crisis multidimensional que se ha ahondado más con el tema político y que necesita sí o sí medidas de reajuste fiscal importantes, ¿no? Que no se va a hacer en ese gobierno y que además estoy seguro que el Fondo Monetario Internacional no va a venir de buena manera y nos va a prestar 10.000 millones de dólares, 12.000 que indican en varios medios o algunos candidatos para estabilizar la economía y la divisa, ¿no? Eso es avance, llegas a una meta en política económica y te dan desembolso. Para ello yo creo que está más factible hacer un reajuste fiscal, pero de adentro hacia afuera. Bueno, Luis, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, esperemos saber en qué momento se da a conocer este informe del Fondo Monetario Internacional y ahí hablar con mayor datos de lo que está pasando en nuestro país. Gracias, Luis. Y esperamos su informe de él. Esperamos tu informe compartirlo. Sí, les comparto un momento, Siempre. ya lo tengo ahí en la puerta del horno. Estaba esperando de que a ver si es que salían los datos del Fondo Monetario Internacional, pero he corroborado lo que me han pasado, es lo mismo que ya había hace meses atrás, se está dejando desear, pero bueno, yo creo que grandes novedades no va a haber, simplemente la receta de una nueva economía con reajuste de shock muy importante que tal vez traiga complicaciones en el tema social, sobre todo en mayor desempleo y pobreza, pero creo que hay que pensar en el bien mayor y en este momento creo que continuar con medidas paliativas no es la solución.